Bueno, el objeto espacial 3I Atlas acaba de pasar volando cerca del Sol, y en lugar de aclarar las cosas, las nuevas imágenes hicieron todo aún más extraño. Porque si esta cosa realmente es un cometa, entonces es el cometa más extraño jamás registrado. Y si no es un cometa, entonces estamos viendo algo completamente nuevo invadir nuestro sistema solar. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos? Todo esto empezó en julio de 2025. Astrónomos usando el telescopio de rastreo Atlas en Chile detectaron un objeto tenue, moviéndose súper rápido, algo diferente a todo lo que habían visto antes. Esa fue nuestra primera vista de 3I Atlas, y de inmediato, los científicos tenían muchas preguntas. ¿De dónde vino? ¿De qué está hecho? Pero más importante, ¿qué es esta cosa? A primera vista, casi parece una célula diminuta, ¿no? Como algo que verías bajo un microscopio, con un centro brillante, como un núcleo, y esta capa exterior difusa. Pero cuando lo vemos desde otro ángulo, el misterio se aclara. Ese brillo es en realidad una cola de cometa. Es precisamente porque parece y se comporta como un cometa que la NASA finalmente lo confirmó. ¿Sí? 3I Atlas realmente es un cometa. La gran pista es que tiene un núcleo helado y una coma. ¿Qué es esa nube brillante de gas y polvo que lo rodea? Pero este cometa es muy especial porque no vino de nuestro propio sistema solar. Vino de algún otro lugar en la Vía Láctea. Y eso es ridículamente raro. Para que te des una idea, solo hemos visto 3 objetos como este. ¡Punto! Las primeras 2 visitas interestelares fueron el famoso Oumuamua y el cometa Borisov. Y ahora 3I Atlas. ¡Genial! Pero tal vez te preguntes, ¿cómo sabemos que realmente vino de fuera de nuestro sistema solar? Verás, los cometas normales están ligados al Sol. Giran alrededor de él en estas órbitas grandes y curvas. Pero 3I Atlas no está haciendo eso. Su velocidad y trayectoria locas muestran que no está en una órbita cerrada alrededor del Sol. Y la única explicación lógica es que vino de otro sistema estelar. Y ya sabes, simplemente entró al nuestro por casualidad. En otras palabras, este es solo un visitante pasando por nuestro sistema solar. Y lo está haciendo a una velocidad ridícula. Cuando lo detectamos por primera vez, iba a unos 220,000 kilómetros por hora. Así que este objeto probablemente pasó millones de años navegando por el espacio profundo, solo para andar por nuestro sistema solar unos cuantos meses. Y después de esta visita rápida, desaparecerá en el espacio interestelar y nunca lo volveremos a ver. Recientemente, 2 satélites de la Agencia Espacial Europea, junto con varias naves espaciales de la NASA cerca de Marte, capturaron nuevas imágenes de 3I Atlas, acercándose mientras pasaba el planeta rojo. Y una de esas imágenes es bastante increíble, mostrando una nube de átomos de hidrógeno alrededor del cometa. Los científicos estaban bastante emocionados por eso, ya que cada pedacito de información que obtenemos de este visitante importa, porque la realidad es que todavía hay muchas preguntas sin responder sobre este objeto. Empezando por su tamaño. No podemos determinarlo exactamente todavía, pero la NASA dice que podría ser desde unos 427 metros hasta alrededor de 5.6 kilómetros de diámetro. Su forma exacta es otro misterio, porque nuestros telescopios realmente no pueden verlo claramente. El núcleo está enterrado dentro de esta coma brillante de gas y polvo, y la luz solar, reflejándose en todo ese polvo, básicamente nos ciega. Así que por ahora, estamos tratando de verlo a través de una niebla brillante y polvorienta. Si juntas todas las piezas, su comportamiento, su química y las imágenes que hemos obtenido hasta ahora, todo apunta a que 3I Atlas es un cometa. Pero aún con todo eso, todavía hay algunas ideas bastante controversiales flotando sobre lo que podría ser. Poco después de que fue descubierto, el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, dijo que hay tal vez un 30 a 40% de probabilidad de que este objeto no sea algo formado naturalmente. Ese comentario desató una ola de rumores en línea, con gente saltando a posibilidades locas, como tal vez es algún tipo de tecnología extraterrestre, o peor, una amenaza para la Tierra. Según esta teoría, 3I Atlas podría ser una nave nodriza extraterrestre masiva. Su trayectoria extraña podría significar que está enviando pequeños satélites a Júpiter para recolectar información para alguna civilización extraterrestre. Así que, en esa versión de la historia, esto no es solo un cometa, es básicamente tecnología espacial espía avanzada. Pero entonces, la pregunta obvia es,
¿por qué espiar a Júpiter, verdad? O sea, ¿no sería la Tierra mucho más interesante para una civilización interestelar? Bueno, en esta teoría, Júpiter es el objetivo porque es mucho más grande que la Tierra y los otros planetas vecinos. La idea de que un planeta tan masivo podría actuar como una especie de faro interestelar, algo que destaca desde muy lejos. La región cerca de Júpiter es otra gran razón. Es casi como si fuera un lugar de estacionamiento ideal, donde la tecnología espacial podría básicamente quedarse, sin usar mucho combustible en absoluto. En otras palabras, si fueras a colocar satélites avanzados en algún lugar para observar un planeta, bueno, ese es terreno de primera. Bastante genial, ¿no? Pero por más divertida que sea esa teoría, tenemos que regresar a la Tierra por un segundo. Según las principales agencias espaciales, esta cosa es un cometa. Caso cerrado. Pero esa etiqueta no lo hace menos especial. 3I Atlas sigue siendo un bicho raro total, en el mejor sentido, y destaca por un montón de razones. Veamos 3 de las más importantes. Primero, este objeto es viejo, como realmente viejo, más viejo que yo. Los científicos creen que ha viajado por el espacio al menos 7.000 millones de años. Es tan antiguo que se formó antes que nuestro Sol y la Tierra. Así que sí, probablemente es la cosa más antigua que hayamos visto en nuestro vecindario cósmico. Segundo, su brillo. Los cometas a veces pueden verse medio verdes, y aquí está el porqué. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo dentro de él se calienta y empieza a liberar gas. Conozco la sensación. Parte de ese gas está hecho de moléculas basadas en carbono, especialmente una llamada carbono diatómico, o C2. Cuando la luz solar golpea esas moléculas, se iluminan, y para nosotros, ese brillo aparece como verde. Pero con 3I Atlas, ese color verde es, bueno, confuso. Los datos sugieren que este cometa en realidad tiene pocas de esas moléculas de cadena de carbono. Así que el gran misterio es, si no tiene mucho C2, ¿cómo es que brilla verde? Bueno, nadie sabe. Y ahora, la tercera cosa que hace destacar a este cometa. Parece estar emitiendo una aleación metálica que básicamente nunca hemos visto en la naturaleza. Así que este cometa está liberando una columna que contiene níquel. Eso es normal. Lo extraño es lo que falta: hierro. En los cometas, el níquel y el hierro usualmente aparecen en cantidades bastante similares. Aquí estamos viendo níquel, pero no hay señal clara de hierro, y eso es casi inaudito. Si los datos se mantienen, apunta a una aleación llamada tetracarbonilo de níquel, algo que solo hemos visto antes en procesos industriales hechos por humanos, no en el espacio. Ningún otro objeto conocido ha mostrado este tipo de firma. Bueno, ahora que conoces a 3I Atlas, tenemos que responder la pregunta más grande de todas. ¿Es una amenaza para nosotros? Buenas noticias. No, el cometa no es peligroso y va a mantenerse muy lejos de la Tierra. Así que todos podemos respirar tranquilos. Bueno, me siento mejor. Aunque es inofensivo, rastrearla ha sido súper valioso para la defensa planetaria. Verás, las agencias espaciales siempre están vigilando asteroides y cometas, haciendo cálculos de sus órbitas y asegurándose de que recibamos una advertencia si algo alguna vez se dirigiera hacia nosotros. Pero 3I Atlas les dio algo nuevo con qué practicar. Esta es la primera vez que datos de rastreo de naves espaciales orbitando otro planeta fueron oficialmente enviados y aceptados por el Centro de Planetas Menores. Esa es la gran base de datos global donde las observaciones de asteroides y cometas se recolectan y verifican para que los científicos de todo el mundo puedan estar en la misma página. Así que, de cierta manera, 3I Atlas fue como un ensayo. Recolectar datos así desde una configuración totalmente nueva ayuda a los investigadores a afinar sus métodos y mejorar cómo detectamos futuros objetos espaciales. Y eso significa mejor detección, rastreo más rápido y más preparación por si acaso el próximo visitante no sea tan amigable. Un misterioso visitante espacial pasó recientemente por su punto más cercano a la Tierra, volando a una distancia de 103 millones de kilómetros. Podría ser algo totalmente natural, nacido en las afueras del sistema solar, o alguna civilización desconocida podría estar examinándonos desde arriba justo en este momento. Este nuevo objeto se parece mucho a otro extraño viajero llamado 3I Atlas, y pronto entenderán por qué decimos extraño. Entonces, ¿podrían ambos venir del mismo lugar fuera de nuestro sistema solar?
Lo que sí sabemos es que este nuevo objeto está relativamente cerca de nosotros, en términos espaciales, claro, y los científicos ahora lo están estudiando de cerca. Primero lo detectaron dentro de nuestro sistema solar, y la gente está prestando atención porque apareció poco después de que 3I Atlas pasara cerca de nuestro Sol. El 2 de noviembre del 2025, el astrónomo Gennady Borisov, la misma persona que descubrió el cometa interestelar 2I Borisov en 2019, encontró este nuevo objeto. Ya tiene su nombre oficial y está registrado en las bases de datos de la NASA y del Centro de Planetas Menores. C/2025 V1. Tiene características inusuales. Su órbita está inclinada a 113 grados, lo que significa que se mueve casi por arriba y sobre el camino regular que siguen los planetas. Más raro aún, su plano orbital está casi en ángulo recto con la trayectoria de 3I Atlas. Además, no tiene una cola de cometa clara, lo cual es extraño. Ahora mismo, su órbita tiene una excentricidad de 1.0095. Y déjenme explicarlo en lenguaje humano. Si ese número estuviera muy por encima de 1, significaría que el objeto definitivamente vino de fuera del sistema solar. Pero como está apenas un poquito arriba de 1, la explicación más probable es que C/2025 V1 vino de la nube de Oort. Esa es una gigantesca capa lejana de objetos helados que rodea el sistema solar. Los científicos verifican esto básicamente rebobinando la trayectoria del objeto, enviándolo de regreso hasta unas 1000 unidades astronómicas. Eso es 1000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. A esa enorme distancia, los planetas ya no pueden afectar su movimiento. Cuando recalculan la órbita desde ese punto, su excentricidad, el número que te dice si es de fuera del sistema solar, generalmente cae por debajo de 1, lo que significa que sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Pero al mismo tiempo, hasta un empujoncito de Júpiter al pasar, podría ser que incluso un cometa normal de la nube de Oort parezca tener una excentricidad ligeramente arriba de 1. Y además de eso, pequeñas explosiones de gas saliendo de la superficie del cometa también pueden cambiar un poco los números. Entonces, para decirlo simple, probablemente no es interestelar. Solo parece serlo por pequeños empujones y explosiones de gas. C/2025 V1 sigue siendo emocionante, aunque venga de la nube de Oort, porque estudiarlo nos da la oportunidad de analizar el material de esa región distante y aprender cómo se formó y evolucionó nuestro sistema solar. Ahora regresemos al misterio de 3I Atlas. Antes que nada, expliquemos qué es realmente 3I Atlas. Es muy probablemente un cometa. Básicamente, una enorme bola de nieve sucia volando por el espacio. No puedes verlo con tus propios ojos o con un telescopio normal, pero hay buenas noticias. Un poderoso telescopio en Italia lo está transmitiendo en vivo gratis. Así que cualquiera puede ver este objeto misterioso mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33.000 millones de toneladas. Ese número es difícil de imaginar. Así que aquí van algunas comparaciones. La Torre Eiffel pesa alrededor de 10.000 toneladas. Entonces, 33.000 millones de toneladas es lo mismo que unos impresionantes 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, 33.000 millones de toneladas es más o menos lo mismo que el peso de varias áreas urbanas enormes hechas completamente de acero y concreto. Pero ni siquiera todo ese tamaño es la parte más loca. Algunos expertos creen que este objeto podría ser una pieza de tecnología desconocida de fuera de nuestra galaxia. Y no lo dicen solo por diversión. Hay razones reales detrás de la teoría. 3I Atlas fue notado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, o ATLAS. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar para nada. Es un objeto interestelar, solo el tercero jamás descubierto. El primero fue Oumuamua en 2017, que parecía largo y plano, y no se comportaba como una roca normal. El segundo fue el cometa 3I Borisov, en 2019. Ahora tenemos 3I Atlas, y es enorme, comparado con los otros dos. Su núcleo mide hasta 5.6 kilómetros de ancho, mientras que Oumuamua medía solo unos 400 metros de largo, y Borisov tenía alrededor de 800 metros de ancho. Además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas.
Mientras se mueve por el sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y gas. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, lo que significa de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, unos 240,000 kilómetros por hora, que es casi 200 veces la velocidad del sonido. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Estos comportamientos raros han llevado a algunos investigadores a considerar una idea bastante inesperada. 3I Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización, posiblemente para estudiar la Tierra. Según esta teoría, el objeto podría ser una señal de algún tipo de inteligencia de más allá de nuestro sistema solar. ¿Por qué piensan esto? Pues porque el movimiento del objeto no coincide con lo que esperarías de algo controlado solo por la gravedad. También pasa cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y estos son los planetas que podrían ser especialmente interesantes para que una civilización externa los observe. Otra característica muy inusual de la trayectoria de 3I Atlas es que su órbita está inclinada solo un poco comparada con el plano del sistema solar, unos 5 grados, y se mueve en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. Esta característica podría permitir al objeto o a sus creadores tomar mediciones extremadamente precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta de vuelo perfecta a través del sistema solar. Y si 3I Atlas de repente cambia de dirección en algún punto, eso podría significar que está usando un motor incorporado, en lugar de simplemente flotar por el espacio. Ahora, nuevas fotos también han mostrado que 3I Atlas tiene al menos 7 chorros expulsando material al espacio, algunos disparando en direcciones totalmente opuestas. Ahora, si esto es solo un cometa normal, habría tenido que perder una cantidad enorme de su masa original cuando pasó cerca del Sol, mucho más que solo 10 a 20%. Solo parte de ese material realmente empujaría al objeto en una dirección. Así que la cantidad total expulsada tendría que ser masiva. Si eso es lo que pasó, entonces ahora debería haber una nube gigante de gas y polvo alrededor de 3I Atlas. Y si esa nube existe, será bastante fácil descubrir de qué está hecho el cometa. El telescopio espacial James Webb verificará esto cuando 3I Atlas esté más cerca de la Tierra el 19 de diciembre del 2025. Pero si 3I Atlas no es un cometa normal y es realmente algún tipo de tecnología, no necesitaría perder tanto material. Motores construidos por una civilización avanzada podrían darle impulso usando mucho menos gas, porque lo disparan mucho más rápido. El escape más rápido da más empuje con menos combustible. Así que un objeto tecnológico no necesitaría expulsar grandes pedazos de sí mismo como lo haría un cometa natural. Entonces, para resumir, todavía hay un gran misterio alrededor de 3I Atlas. ¿Podría realmente ser una nave nodriza tecnológica que liberó pequeñas ondas en el sistema solar interior? Pero C-2025-V1 no encaja con esa idea, a menos que uno de los objetos usara algún tipo de motor. Lo más cerca que sus órbitas llegan es unos 74 millones de kilómetros, y los dos objetos nunca estuvieron más cerca entre sí que unos 225 millones de kilómetros. El pequeño empuje no gravitacional detectado en 3I Atlas no es ni de cerca lo suficientemente fuerte para cerrar esta brecha. Así que C-2025-V1, casi seguro, no es una de las muchas sondas que la gente imagina que 3I Atlas podría haber liberado. Una gran sonda espacial se acerca al Sol. El terrible calor de la estrella comienza a derretir la cubierta de la nave. Un momento más y la sonda estalla en llamas. En un instante, se desintegra en una poderosa explosión. ¡Ay, qué final tan triste! Si fuera verdad, no era una sonda, era un cometa conocido como 3I Atlas. Y a pesar de todo lo que dicen, sigue intacto y muy bien. Lo que pasa es que hay un rumor en internet diciendo que el cometa 3I Atlas explotó cuando estuvo más cerca del Sol. Pero los astrónomos dicen que no es cierto. No hubo explosión. Y el núcleo del cometa sigue viéndose entero y sin daños, lo cual es sorprendente, ya que los cometas que pasan muy cerca del Sol suelen sufrir cambios serios.
Verás, los cometas están hechos de una mezcla de hielo, polvo y material rocoso. Por eso se les llama bolas de nieve sucias. Entonces, cuando se acercan al Sol, el intenso calor de nuestra estrella hace que su hielo se convierta en gas. Este nuevo gas puede salir disparado en enormes chorros, formar una nube alrededor del cometa llamada coma, o ser empujado formando una larga cola. La luz solar hace que todas estas partes brillen más, y hasta personas con telescopios pequeños o simples pueden estudiar el cometa si las condiciones de observación son buenas. Pero además de ser una vista impresionante, un acercamiento así puede desprender pedazos de un cometa, o incluso destrozar todo su núcleo. Bueno, es cierto que algunos cometas sobreviven este proceso, pero muchos, especialmente los pequeños o cometas que entran al sistema solar interior por primera vez, se rompen en pedazos o desaparecen por completo. Bueno, 3I Atlas actuó diferente. Así es, llegó a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025. Este punto se llama perihelio. En ese momento, el cometa estaba a unos 209 millones de kilómetros del Sol. Eso es aproximadamente 1,5 veces la distancia entre el Sol y nuestro planeta. El cometa también estaba del lado opuesto del Sol desde la Tierra, así que la estrella lo bloqueaba de nuestra vista y no podíamos verlo. De cualquier forma, aunque 3I Atlas podría haberse fragmentado o liberado muchos pedazos, no lo hizo. El núcleo quedó intacto, y esto hizo que el comportamiento del cometa fuera aún más inusual e interesante para los científicos. Revisaron las nuevas fotos y dijeron que todo se veía normal. Ahora, curiosamente, el día anterior, algunas personas pensaron que el cometa se había roto en pedazos, después de salir de detrás del lado lejano del Sol. Esta idea se volvió popular después de que una publicación en un blog dijera que el cometa había perdido mucha masa. Para hacer esta afirmación, el blog usó fotos tomadas el 9 de noviembre por 2 pequeños telescopios en España. Las imágenes muestran chorros de gas saliendo del cometa. Los científicos usaron esto para estimar cuánto material se desprendía del cometa, afirmando que debería haberse roto en al menos 16 pedazos. Sin embargo, muchos científicos han cuestionado esta afirmación. La mayoría dice que no hay prueba de que el cometa haya explotado. Un científico que estudia el cometa dice que todas las imágenes que vio mostraban un cometa completamente normal y saludable. No hay señales de que el cuerpo principal se haya fragmentado. Aún así, ahora que el cometa vuelve a estar visible, los astrónomos lo observan con mucho cuidado. Quieren aprender más sobre los materiales y la estructura del cometa. Ahora mismo, si lo miras desde la Tierra, el cometa parece moverse lentamente hacia arriba en el cielo del este. Si el clima es bueno, personas en muchas partes del hemisferio norte pueden verlo con un telescopio pequeño, como uno con un lente de 15 centímetros. Y muchos sí le ponen atención. Desde que fue descubierto en julio, se ha convertido en el centro de muchas ideas curiosas. Algunas personas están seguras de que el cometa, que viene de fuera de nuestro sistema solar y podría tener más de 7,000 millones de años, podría ser una sonda enviada por otra civilización. Ahora, la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo, por supuesto. Creen que el cometa es completamente natural y viene de otro sistema estelar en algún lugar de la Vía Láctea. Y esto es emocionante. El cometa 3I Atlas es apenas el tercer cometa interestelar jamás visto, y es el más grande de su tipo. Antes fue el cometa 2I Borisov, el que pasó en 2019, y Oumuamua, un objeto extraño y alargado que apareció en 2017. Pero 3I Atlas, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, deja pequeño a Oumuamua, que medía solo 400 metros, y a Borisov, que mide unos 500 metros. Además, 3I Atlas podría ser el cometa más antiguo que los humanos jamás hayan observado. Oumuamua es mucho más joven, de alrededor de 1,000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde aún nacen nuevas estrellas. Fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar en pasar por nuestro sistema solar. Básicamente, nuestro primer visitante interestelar. Era súper alargado, unas 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el espacio. En cuanto a 2I Borisov, está en medio con aproximadamente 1,700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado en venir de otro sistema estelar, y les dio a los científicos una oportunidad súper rara de ver de qué están hechos los materiales fuera de nuestro sistema solar. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que se parecía más a un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante,
una atmósfera temporal difusa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, tenía una larga cola de polvo y gas. Ahora, Tuay Borisov se aleja a toda velocidad del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo a la química e historia de mundos lejanos. Ahora, volvamos al cometa 3I Antares. Pasará más cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Hasta entonces, los científicos harán muchas más observaciones. La gente también hará muchas nuevas afirmaciones sobre el cometa, eso es seguro. Pero es mejor ser cautelosos y no creer todo de inmediato. Por cierto, aunque no puedes ver este famoso cometa a simple vista o con un telescopio normal, oye, hay buenas noticias. Un potente telescopio en Italia lo transmite en vivo gratis. ¡Wow! Así que cualquiera puede ver este misterioso objeto mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33,000 millones de toneladas. Es un número enorme. ¿Qué tal si hacemos algunas comparaciones? La Torre Eiffel pesa alrededor de 10,000 toneladas. Así que 33,000 millones de toneladas equivale a 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, bueno, 33,000 millones de toneladas es aproximadamente el peso de varias enormes áreas de ciudad hechas completamente de acero y concreto. Ahora, Triay Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, que, si pones atención, es de donde viene el apodo Atlas. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar. Ahora, además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve a través del sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, es decir, de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, a unos 240,000 kilómetros por hora, casi 200 veces la velocidad del sonido. Oye, eso te daría una multa por exceso de velocidad. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Ahora que el cometa ha pasado el Sol, los telescopios en la Tierra pueden verlo de nuevo. El cometa 3I Atlas es importante porque es apenas el tercer visitante interestelar que hemos visto. Podría ser el más grande y antiguo hasta ahora, y no se desintegró cerca del Sol, como otros cometas. Al estudiarlo, los científicos pueden aprender qué materiales existen en otros sistemas estelares y entender mejor cómo se forman los cometas e incluso los planetas en nuestra galaxia. Eso es todo por hoy. Entonces, oye, si satisficiste tu curiosidad, dale like al video y compártelo con tus amigos. O si quieres más, solo haz clic en estos videos y quédate del lado brillante. El cometa 3I-Atlas se estrella contra la Tierra y una ola de destrucción masiva empieza a sacudir nuestro planeta. Tsunamis gigantescos se están tragando las costas. Terremotos devastadores están agrietando el suelo. Escombros ardientes están provocando incendios forestales masivos. Nubes espesas de polvo están bloqueando el sol. Bueno, eso es lo que podría pasar si 3I-Atlas, un cometa enorme que viaja por el sistema solar, chocara con nuestro planeta. Pero, ¿de verdad puede ocurrir este desastre? ¿Cuándo estará 3I-Atlas más cerca de la Tierra? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, este cometa resultó ser mucho más grande de lo que pensábamos. Su peso probablemente sea de unos impresionantes 33,000 millones de toneladas. Hagamos algunas comparaciones para ponerlo en perspectiva. La Torre Eiffel pesa como 10,000 toneladas. O sea, 33,000 millones de toneladas es más o menos el peso de 3.3 millones de Torres Eiffel. Impresionante. Luego, todos los carros de la Tierra, y hablamos de 1.500 millones de vehículos cada uno pesando como 1,5 toneladas, pesan aproximadamente 2.250 millones de toneladas. Esto significa que la masa del cometa es 15 veces mayor que el peso combinado de literalmente todos los carros del planeta. Y por último, comparado con los edificios de la Tierra, 33,000 millones de toneladas equivale a varias áreas metropolitanas grandes, hechas completamente de acero y concreto. Pero toda la idea de qué tan grande es este cometa
empalidece en comparación con un hecho aún más loco sobre él. Podría ser tecnología desconocida de otra galaxia, y algunos expertos están algo seguros de eso. ¿Pero por qué? 3I/Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA. Un poco después, la Agencia Espacial de Estados Unidos confirmó que el objeto era un objeto interestelar, apenas el tercero que hemos encontrado hasta ahora. Antes, fue el cometa 2I/Borisov, que pasó en 2019. Y Oumuamua, un objeto alargado raro que apareció en 2017. Pero el cometa más nuevo, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, hace ver pequeño a Oumuamua, que solo mide 400 metros de largo, y a Borisov, que mide como 1 kilómetro de ancho. Por cierto, algunos creen que el cometa podría ser aún más grande, hasta casi 11 kilómetros. Pero los científicos no han encontrado pruebas de eso todavía. Además de su tamaño, 3I/Atlas es diferente en otras formas también, lo que hace que algunos científicos cuestionen sus orígenes. El objeto está soltando cantidades enormes de dióxido de carbono y polvo mientras se acerca rápidamente al Sol. Es muy probable que sea la prueba de que 3I/Atlas es más masivo que los otros dos objetos interestelares por 3 a 5 órdenes de magnitud, lo cual básicamente es una anomalía seria. El cometa también está viajando hacia el Sol increíblemente rápido. Hablamos de alrededor de 210.000 kilómetros por hora, que es casi 170 veces la velocidad del sonido. Otra cosa rara es que este objeto interestelar está siguiendo una trayectoria recta, diferente a cualquier otra cosa en el sistema solar. La mayoría de los cuerpos espaciales se mueven en órbitas curvas debido a la fuerza de gravedad. Eso hizo que algunos investigadores creyeran que 3I/Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización para explorar la Tierra, posiblemente con intenciones no tan amistosas. Su teoría es que el objeto podría ser un artefacto tecnológico, una señal de inteligencia cósmica. Verás, el cometa se mueve de una forma bastante rara que no coincide totalmente con solo la gravedad. Su trayectoria también lo lleva cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y los investigadores piensan que estos planetas podrían ser especialmente interesantes para que otra civilización pase cerca. Otro hecho extraño: el viajero espacial también gira al revés comparado con la mayoría de las cosas en nuestro sistema solar. Esto podría ser necesario para facilitar que 3I/Atlas se acerque a la Tierra sin mucha resistencia. Algunos científicos piensan que el giro raro del cometa y su ruta de vuelo podrían ayudar a quien sea, o lo que sea que lo hizo, a tomar medidas súper precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta perfecta a través del sistema solar. Si 3I/Atlas de repente cambia de dirección de forma importante, eso podría significar que está usando algún tipo de motor integrado en lugar de solo flotar por el espacio. También hay otra teoría que sugiere que podría ser una pieza de tecnología desconocida que sigue activa. Pero no hay necesidad de preocuparse, al menos por el momento. El cometa no se va a acercar a nosotros para nada. La NASA dice que se quedará a unos 240 millones de kilómetros de la Tierra cuando se dirija hacia el Sol. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos visitantes espaciales? Los astrónomos han descubierto que los 3 objetos interestelares que descubrimos vinieron de partes totalmente diferentes de la galaxia. Y cada uno tiene su propia edad y origen. 3I/Atlas resultó ser el más viejo, como de 4.600 millones de años, y vino del disco grueso de la Vía Láctea. Esa es una región llena de estrellas más viejas que tienen menos elementos pesados. 1I/Oumuamua es mucho más joven, alrededor de 1.000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde todavía están naciendo estrellas nuevas. Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero, fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar que pasó por nuestro sistema solar. Básicamente, el primer invitado interestelar estaba súper alargado, como 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto en el espacio. También aceleró de una forma que no se podía explicar solo con la gravedad. Los cambios en el brillo mostraron que estaba dando vueltas de punta a punta, en lugar de girar suavemente. Al principio, los científicos estaban confundidos porque el cuerpo espacial no tenía cola o nube de gas como un cometa normal, aunque estaba acelerando. Eso llevó a mucho debate sobre de qué estaba hecho y de dónde venía.
Igual que con 3 y Atlas, algunas personas se preguntaron si podría ser tecnología creada por una civilización espacial. Pero la mayoría de los científicos ahora piensan que Oumuamua era un objeto totalmente natural, solo que muy raro. La mejor suposición es que era un cometa soltando gas de hidrógeno invisible, lo que causó que acelerara ligeramente. Lamentablemente, para cuando los astrónomos lo encontraron, ya estaba saliendo del sistema solar, así que no hubo mucho tiempo para estudiarlo. En cuanto a 2I/Borisov, está en el medio con aproximadamente 1.700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado que vino de otro sistema estelar, y les dio a los científicos un vistazo súper raro de qué materiales más allá de nuestro sistema solar estaban hechos. El cometa fue descubierto en 2019 por Gennady Borisov, un astrónomo aficionado que, de hecho, construyó su propio telescopio para buscar objetos espaciales tenues. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que parecía más un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante. Esa es una atmósfera temporal borrosa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, presumía una cola larga de polvo y gas. Estudiar 2I/Borisov ayudó a los investigadores a aprender más sobre cómo se forman otros sistemas planetarios. Las observaciones muestran que sus granos de polvo eran compactos y que la cantidad de gases como dióxido de carbono cambió mucho cuando se acercó al Sol. Podría significar que el cometa se formó bajo condiciones muy diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Ahora, 2I/Borisov está alejándose rápidamente del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo único a la química e historia de mundos distantes. Curiosamente, las diferencias entre estos 3 objetos espaciales sugieren que los visitantes interestelares han sido expulsados de sistemas planetarios por toda la galaxia durante miles de millones de años. Así que no es algo nuevo. Para averiguar si 3I y Atlas podría ser algún tipo de sonda de otro planeta, los científicos están buscando cualquier señal de tecnología, como señales de radio raras, actividad eléctrica y patrones de movimiento extraños. Si el cometa de repente cambia de rumbo o suelta objetos más pequeños cerca, podría ser nuestra señal. Pero aunque 3I Atlas se está moviendo de una forma bastante salvaje y energética, lo más probable es que solo sea un objeto interestelar natural pasando por aquí. Los investigadores dicen que necesitarán muchas más pruebas antes de que alguien pueda decir en serio que el viajero espacial fue enviado por alguien de otro planeta. ¿Qué piensas sobre este viajero espacial recién descubierto? Comparte tu opinión en los comentarios. Imagina algo tan poderoso que podría desintegrar los átomos de tu cuerpo en una fracción de segundo. Este algo avanza silenciosamente a través del espacio, ni extinto ni vivo, atrapado en un estado intermedio. Si este monstruoso fenómeno se dirigiera hacia la Tierra, estaríamos condenados. Pero, ¿está pasando algo así? Los astrónomos han descubierto un objeto espacial rápido y poderoso cruzando nuestra galaxia, la Vía Láctea, a más de 177,000 kilómetros por hora. Más rápido que cualquier cohete que hayamos construido. Este extraño objeto espacial recibió el nombre de estrella zombie. Se debe a que es la parte remanente de una estrella que murió hace mucho tiempo, pero que sigue moviéndose. Esta estrella zombie es un tipo de objeto llamado magnetar. Una bola súper pequeña y súper pesada del tamaño de una ciudad, pero más pesada que el Sol. Eso la convierte en uno de los objetos más densos del espacio. Solo los agujeros negros son más densos. Los magnetares también tienen un campo magnético increíblemente fuerte. El de nuestro amigo zombie es 100 billones de veces más fuerte que el de la Tierra. Es tan fuerte que si el magnetar se acercara a la Tierra, podría borrar todas las tarjetas de crédito del planeta solo por su magnetismo, y ya no podríamos ir de compras. Además, si una persona se acercara demasiado a un magnetar, a unos 1000 kilómetros más o menos, podría desintegrar sus propios átomos, y ya no podría ir de compras. Por suerte, este magnetar está muy lejos y no se acerca a nosotros. Cuando fue descubierto, estaba a unos 15,000 años luz de la Tierra. Es una distancia enorme, por lo que no debes preocuparte porque tus átomos se desintegren. Todavía. Los astrónomos detectaron por primera vez el magnetar zombie en 2008.
Y dado que solo se conocen unos 30 magnetares en nuestra galaxia, fue un descubrimiento afortunado y raro. Los científicos utilizaron telescopios espaciales como Hubble y Gaia para observarlo a lo largo del tiempo. Así fue como descubrieron que se movía mucho más rápido de lo que pensaban. Ahora, los astrónomos están tratando de averiguar cómo esta estrella zombie recibió un impulso tan grande. Al principio, pensaron que, al igual que la mayoría de los magnetares, este nació cuando una estrella gigante explotó en una supernova y el núcleo remanente se convirtió en una estrella de neutrones superdensa. Según su teoría, esto podría haber ocurrido cerca de algo llamado remanente de supernova HB9. Eso tendría sentido, ya que la mayoría de los magnetares se forman de esta manera. Pero cuando rastrearon su movimiento, descubrieron que la estrella zombie se movía demasiado rápido y en la dirección equivocada como para haber venido de HB9. Siguieron su trayectoria miles de años en el pasado y aún así no pudieron encontrar ninguna estrella en explosión o cúmulo estelar de donde podría haber venido. Eso significa que los científicos ahora tienen un misterio más en sus manos. ¿De dónde proviene esta estrella zombie? ¿Y cómo se formó? Una explicación es que se originó a partir de una enana blanca, que es el núcleo remanente de una estrella más pequeña, como nuestro Sol, después de quedarse sin combustible. Normalmente, cuando las enanas blancas explotan, son destruidas por completo. Pero en situaciones poco comunes, en lugar de desintegrarse, una enana blanca podría colapsar sobre sí misma y convertirse en una estrella de neutrones. Esta estrella de neutrones podría, entonces, transformarse en un magnetar. Esta extraña manera de formar un magnetar también da pistas sobre otro misterio: las ráfagas rápidas de radio, FRB por sus siglas en inglés. Son destellos muy breves y poderosos de energía de radio provenientes del espacio profundo. Algunas FRB provienen de galaxias tan antiguas que allí no debería haber ninguna estrella que explote. Pero si los magnetares pueden nacer del colapso de enanas blancas, eso explicaría cómo esas FRB siguen ocurriendo. En cualquier caso, aprender cómo se forman los magnetares nos ayudaría a explicar muchos sucesos extraños y poderosos que observamos en todo el universo. Pero hasta ahora, la investigación sigue en curso y aún no se han encontrado respuestas. Las estrellas zombie que deambulan por el universo no son el único misterio que aún no hemos resuelto. En algún momento, podrías encontrarte con una de ellas mientras viajas por el cosmos. Se ve como nada. A una distancia de 700 millones de años luz de la Tierra hay un agujero. Un vacío que tiene muy pocas galaxias. Esta es una región esférica de unos 330 millones de años luz de diámetro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría caber allí miles de veces. Es el misterioso vacío de Boots, ubicado en la constelación de Boots. Tiene sentido. Como puedes ver, las galaxias se asemejan a una enorme telaraña. La mayoría forman parte de largas estructuras llamadas filamentos, que se extienden a través del cosmos y, cuando se cruzan, forman regiones con una alta concentración de galaxias. Estas regiones son lo que conocemos como cúmulos de galaxias. Pero entre estos cúmulos e hilos hay enormes vacíos que apenas contienen galaxias. Dichos vacíos constituyen casi el 80% del universo observable y la mayoría son enormes, de 30 a 300 millones de años luz de ancho. El vacío de Boots es uno de los más grandes. Incluso ha ganado el título de supervacío. Los astrónomos creen que podría ser el resultado de la fusión de algunos vacíos más pequeños. ¿Pero qué podría haber provocado la aparición de áreas tan grandes y vacías? La razón podría estar en el origen del universo. En sus primeros días, yo no estaba ahí entonces, toda la materia del universo estaba agrupada de manera bastante densa. Los astrónomos incluso pensaban que era algo así como una sopa uniforme. Pero pronto, unas fluctuaciones cuánticas comenzaron a distribuir esta materia. Algunas zonas se volvieron más densas y su atracción gravitacional se hizo más fuerte. Comenzaron a robar materia de las regiones menos densas. Esto hizo que dichas zonas se volvieran aún más densas y siguieron atrayendo más y más materia.
Al mismo tiempo, cúmulos más pequeños de materia empezaron a alejarse más del centro, formando galaxias. Si visitaras un cúmulo estelar llamado Palomar 5, te olvidarías por completo de los vacíos, supervacíos e incluso las estrellas zombies. En cambio, tendrías que concentrarte en sobrevivir, ya que la región esconde un enjambre de más de 100 agujeros negros justo en el medio. Y esos agujeros negros no están relajados, están trabajando, moldeando el cúmulo sin parar. Palomar 5 es un grupo de estrellas ubicado a aproximadamente 80,000 años luz de nosotros. Normalmente, cúmulos como este son densos y están muy juntos, con las estrellas aglomeradas. Pero Palomar 5 es diferente. Está esparcido y tiene una enorme cola de estrellas que se extiende a lo largo de 30,000 años luz. Esta hermosa cola se llama corriente de marea. Es como si las estrellas se derramaran del cúmulo, creando un largo río de luz. Las corrientes de marea son raras y difíciles de estudiar. Los cúmulos globulares como este son súper antiguos. Algunos son casi tan viejos como el propio universo. Pero Palomar 5 también se destaca porque es el único cúmulo que conocemos que todavía tiene una corriente de marea asociada a él. Y los agujeros negros dentro del cúmulo podrían ser los responsables. Están jalando las estrellas del cúmulo, alterando su órbita y lanzándolas fuera del cúmulo. Estas estrellas son las que forman la corriente de marea. Con el tiempo, más y más estrellas son expulsadas. Palomar 5 tiene muchos más agujeros negros de lo esperado. Aproximadamente el 20% de la masa del cúmulo está compuesta por agujeros negros. Más de 100, cada uno con unas 20 veces la masa del Sol. Por supuesto, Palomar 5 no va a durar para siempre. En alrededor de 1,000 millones de años, el cúmulo se desintegrará por completo. Para entonces, todas las estrellas habrán desaparecido y dejarán solo los agujeros negros que orbitarán la Vía Láctea como un remanente fantasmal del cúmulo que estuvo allí. Aunque este cúmulo ya es bastante espeluznante, hay algo aún más inquietante que puedes ver en el espacio. Densas nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Una de las más llamativas probablemente sea NGC 2392, ubicada a 5,000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Fue descubierta hace más de 200 años y se hizo popular por su apariencia extraña. Es básicamente un disco de material con un anillo de objetos con forma de cometa. La cola de estos objetos se aleja de la estrella ubicada en el centro de la nebulosa. Las extrañas franjas naranja en la parte exterior de la nube se extienden a años luz en todas las direcciones. El centro se asemeja a una bola de estambre, pero en realidad es una burbuja de material expulsado al espacio por el viento a alta velocidad producido por la estrella central. ¡Increíble! Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y solo hemos explorado entre el 5 y el 20% de ellos. Y ahora, los astrónomos han encontrado más agua. Un enorme depósito que flota en el espacio, cerca de un cuásar que está a más de 12,000 millones de años luz de distancia. Y no estamos hablando de un simple charco. Es una cantidad asombrosa de agua, aproximadamente 140 billones de veces más que toda el agua combinada de los océanos de la Tierra. Está en torno a un agujero negro supermasivo, que es 20,000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Este agujero negro está rodeado por un cuásar superbrillante. Emite tanta energía como la que obtendrías si reunieras 1,000 billones de soles. No puedo contar hasta tan alto. Por cierto, dado que la luz tarda en llegar hasta nosotros, estamos viendo este cuásar tal como era cuando el universo aún era joven. Los astrónomos están seguros de que el recién descubierto reservorio de agua es el más lejano y grande que hemos encontrado en el espacio. Matt Bradford, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que el entorno de este cuásar es tan único que es capaz de crear una cantidad increíble de agua. El equipo de Bradford, junto con otro grupo de astrónomos, ha estado estudiando el cuásar y el agujero negro supermasivo en su centro durante bastante tiempo.
Han notado que a medida que el agujero negro atrae la materia circundante, calienta el gas y el polvo cercano. Este proceso ha formado una región llena de moléculas que nunca se habían observado a tal distancia antes. Los cuásares fueron avistados por primera vez hace más de 50 años cuando los telescopios detectaron objetos superbrillantes en el espacio lejano. No son estrellas normales. Brillan desde el centro de galaxias distantes y son tan poderosos que eclipsan a todas las estrellas de su galaxia combinadas. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro gigantesco que es millones o incluso miles de millones de veces más pesado que el Sol. Cuando el gas y el polvo se arremolinan hacia el agujero negro, se calientan y liberan una cantidad increíble de energía. Esto convierte a los cuásares en uno de los objetos más brillantes y poderosos que hemos visto en el espacio. Observar los cuásares es como mirar hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos hoy ha estado viajando durante miles de millones de años. Proporciona a los científicos un vistazo de cómo era el universo en el pasado. Los cuásares pueden ayudarnos a entender cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la materia y cómo se unieron las primeras estructuras cósmicas. Algunos cuásares emiten enormes chorros de partículas ultrarrápidas. Al extenderse a través del espacio, a veces pueden cambiar regiones enteras del universo. Pero volvamos a esa agua espacial, o mejor dicho, al vapor de agua. Cuando los astrónomos lo descubrieron, estaba flotando alrededor del cuásar, extendido a través de un área enorme de cientos de años luz de ancho. Para comparar, solo un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros. Aunque el gas allí es muy delgado, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, es mucho más cálido y denso que el gas encontrado en la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. La temperatura de este gas es de alrededor de 50 grados bajo cero, y es unas 300 billones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Suena extremo. Incluso en términos espaciales, es extraño. El vapor de agua no es una molécula cualquiera. El simple hecho de que exista cerca del cuásar sugiere que la zona es regularmente bombardeada con radiación. Eso es lo que mantiene al gas más cálido de lo normal. Para aumentar el misterio, los astrónomos también encontraron monóxido de carbono y otras moléculas. En otras palabras, hay abundante materia prima flotando alrededor. En el futuro, este gas podría ayudar al agujero negro supermasivo a crecer aún más, hasta 6 veces su tamaño actual. Pero ese es solo uno de muchos escenarios posibles. Parte del gas podría ser absorbido por el agujero negro, o tal vez forme nuevas estrellas, e incluso puede ser expulsado al espacio. Encontrar vapor de agua en un cuásar tan distante significa que los bloques básicos de construcción del universo han existido durante miles de millones de años. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos, por lo que su presencia hace tanto tiempo sugiere que los ingredientes para la vida existían mucho antes de lo que podríamos haber pensado. Pero el agua no solo es importante para la vida, también desempeña un papel clave en la formación de las estrellas y las galaxias. Cuando enormes nubes de gas se enfrían, el agua ayuda a que éstas colapsen, facilitando así el nacimiento de nuevas estrellas. Pero, ¿cómo fue que los investigadores detectaron esta enorme nube de agua? En 2008, el equipo de Bradford comenzó a buscar agua en el espacio con la ayuda de un instrumento especial llamado SeaSpec. Estaba acoplado a un telescopio de 10 metros en Hawái. Para verificar sus hallazgos, usaron otra herramienta poderosa: Karma. Se trata de un conjunto de antenas de radio ubicadas en las montañas del sur de California. Al mismo tiempo, un equipo diferente estaba buscando agua utilizando un telescopio en los Alpes franceses. En 2010, este equipo encontró un pequeño indicio de agua en el lejano cuásar. Fue solo una señal diminuta. Después de eso, el grupo de Bradford detectó más señales. Fue toda la evidencia que necesitábamos para concluir que había una enorme cantidad de agua en ese lugar. Ahora bien, nuestra nube flotante de vapor de agua no es el único sitio donde hemos encontrado agua más allá de la Tierra. Los científicos han hecho un gran descubrimiento recientemente. Resulta que hay enormes reservas de agua líquida escondidas en lo profundo del subsuelo de Marte.
Así que, en teoría, los futuros astronautas podrían utilizar esta agua para apoyar misiones o incluso hacer de Marte un hogar a largo plazo. Pero, por supuesto, hay un inconveniente. Esta agua no se encuentra en lagos u océanos accesibles y agradables. Está enterrada tan profundamente dentro de Marte que no tenemos forma de alcanzarla con la tecnología actual. Los científicos han descubierto esto al analizar los datos sísmicos del módulo de aterrizaje Mars Insight. Captó una actividad sísmica extraña, y la mejor manera de explicarla es mediante estos reservorios de agua ocultos. Marte todavía tiene algo de agua hoy en día, principalmente en forma de hielo en la superficie o justo debajo de ella. Pero eso no se compara con las enormes cantidades de agua que el planeta tuvo hace miles de millones de años. El gran misterio es, ¿a dónde fue toda esa agua? Los científicos creen que podría haber escapado al espacio o haberse desplazado hacia el interior del planeta, donde estaría atrapada como reservorios de líquido o depósitos de hielo. ¿El problema? No tenemos forma de medir cuánta agua perdió Marte, por lo que, por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. La luna de la Tierra también tiene agua, pero no de la forma que podrías imaginar. En lugar de lagos o ríos, el agua de la luna es mayormente hielo congelado, distribuido de manera irregular a lo largo de su superficie. Los polos fríos y sombreados están especialmente llenos de este hielo, ya que nunca reciben luz solar. Mucho de este hielo también está mezclado con el suelo lunar y enterrado profundamente, lo que hace que sea muy complicado acceder a él. Luego está Encélado, una de las lunas de Saturno. Es diminuta, tiene solo 505 kilómetros de diámetro, tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Creo que deberíamos intentarlo. Cuando la sonda espacial Cassini de la NASA llegó a Saturno, los científicos esperaban que Encélado fuera un mundo estéril y helado. Pero en su lugar, vieron enormes penachos de partículas heladas y vapor de agua que brotaban de géiseres cerca del Polo Sur. Eso significaba que tenía que haber un enorme océano oculto debajo de su corteza helada, encerrado entre el núcleo rocoso de la Luna y la superficie congelada. El hecho de que este océano esté activo y enviando material al espacio hace que Encélado sea un gran candidato para futuras exploraciones. También tenemos a Europa, una de las lunas de Júpiter y uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Europa tiene un gigantesco océano de agua salada que podría tener entre 60 y 160 kilómetros de profundidad. Esto significa que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero hay un gran obstáculo. Este océano está oculto bajo una gruesa capa de hielo que los científicos creen que tiene entre 15 y 30 kilómetros de espesor. El océano de Europa se mantiene líquido gracias a las fuerzas de marea provocadas por la gravedad de Júpiter. La enorme atracción del planeta estira y comprime la Luna, lo que genera fricción y calienta su interior, evitando que el océano se congele por completo. Y la parte más emocionante es que los científicos creen que podrían estar surgiendo columnas de agua de las grietas en el hielo de Europa, lanzando agua oceánica al espacio. Si eso es cierto, podríamos tomar muestras del océano sin tener que perforar kilómetros de hielo. Pero todavía hay muchas incógnitas. ¿Cuál es el tamaño de los reservorios de agua de Europa? ¿Con qué rapidez se vuelven a congelar? ¿Y cómo afectan la intensa temperatura y presión al hielo? Los científicos están ansiosos por resolver estas preguntas, porque el océano de Europa es una de las mejores apuestas que tenemos para encontrar microbios extraterrestres en algún lugar de nuestro sistema solar. Cosmos 482, una cápsula de alta tecnología, fue construida para sobrevivir incluso al calor más extremo de otro planeta. Pero algo salió mal. Nunca logró salir de la órbita terrestre. Durante más de 50 años, derivó silenciosamente alrededor del planeta. Olvidada hasta ahora. En mayo de 2025, la gravedad finalmente la trajo de regreso. Fue creada para sobrevivir la reentrada y lo suficientemente impredecible como para estrellarse en cualquier lugar. Sin aviso, sin paracaídas. Solo una esfera de 500 kilogramos cayendo del cielo.
Un meteorito creado por el hombre capaz de causar caos. En 1972, este balón de apariencia extraña fue enviado en una misión con destino a Venus. Bien, Venus es como el gemelo malvado de la Tierra. Es similar en tamaño, pero ahí termina la semejanza. Es el planeta más caliente del sistema solar, donde las temperaturas alcanzan los 460 grados. Suficiente calor como para derretir el plomo. La presión atmosférica es unas 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que equivale a estar a 900 metros bajo el agua y te sientes como si estuvieras en un compactador de basura. Y la atmósfera en sí está compuesta de dióxido de carbono, con nubes que hacen llover ácido sulfúrico. Así que es bastante terrible. Sin embargo, se esperaba que el Cosmos 482 lograra llegar y aterrizar. Pero no por mucho tiempo. Fue una especie de misión de reconocimiento autodestructiva. La nave espacial estaba diseñada para aterrizar y transmitir datos, al menos durante unos minutos. En la superficie que aplasta, cocina y básicamente disuelve cualquier cosa que la toque. ¿Pero cómo? Bueno, venía con escudos térmicos para el descenso llameante, un mini acondicionador para mantenerse fresco el tiempo suficiente y una armadura lo bastante resistente para soportar el brutal entorno de Venus. Era realmente una bóveda de alta tecnología reforzada construida para un viaje de ida. Y esto fue a principios de los años 70, por cierto. Dato curioso, incluso hoy, nunca hemos construido algo que pueda sobrevivir a este tipo de entorno. Tenemos sumergibles de aguas profundas que pueden manejar una gran presión, pero no el calor. Hay cápsulas espaciales que soportan temperaturas extremas, pero solo por unos minutos. Incluso las paredes de los reactores nucleares diseñadas para aguantar grandes presiones se derrumbarían si les cayera ácido de manera incesante. Lo curioso es que el aterrizaje en Venus ya se había logrado en 1970. La Venera 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta y transmitir datos a la Tierra. Sobrevivió en la superficie de Venus durante 23 minutos completos antes de derretirse. Demostró que lo imposible era posible, aunque no para el Cosmos 482. Entonces, ¿qué salió mal con Cosmos 482? Siempre hemos imaginado los viajes espaciales como encender la nave, lanzarla y listo. Sin embargo, no funciona así. Primero, con un impulso inicial, la estación hace en órbita terrestre, como meterte en la entrada del espacio. Luego, viene una segunda combustión, un encendido del motor cronometrado con precisión que empuja la nave fuera de la órbita hacia su destino. Cosmos 482 llegó a la órbita de aparcamiento sin problemas. Pero algo salió mal con el segundo impulso. Sin empuje, no hay viaje, por lo que, en lugar de dirigirse a Venus, se quedó dando vueltas alrededor de la Tierra durante los siguientes 50 años. ¿Pero por qué algo se queda atrapado en órbita tanto tiempo? Cuando algo es lanzado al espacio, no solo sube, sino que también está yendo muy rápido hacia el costado. Si lanzas una pelota de béisbol con suficiente fuerza hacia arriba, eventualmente caerá al suelo. Pero si pudieras lanzarla lo suficientemente rápido y la Tierra no estuviera en el camino, seguiría cayendo alrededor del planeta. Eso es lo que significa orbitar. Caer, pero nunca tocar el suelo. La velocidad hacia adelante del objeto se equilibra perfectamente con la gravedad que lo atrae hacia abajo. Para abandonar la Tierra, una nave espacial debe pasar a través de 3 capas. La primera es la órbita terrestre baja, a unas pocas centenas de kilómetros de altura. Aquí es donde los satélites, la estación espacial y toneladas de basura residual orbitan el planeta. Cosmos nunca pasó de este punto. Si el segundo lanzamiento hubiera sido exitoso, habría pasado a través de la órbita terrestre media, donde los satélites GPS circulan. Luego, a 35.000 kilómetros, se encuentra la órbita geoestacionaria, el punto ideal para los informes meteorológicos y la televisión. Así que ahora sabemos cómo terminó Cosmos allí y por qué estuvo orbitando durante tanto tiempo en la órbita baja terrestre. Pero, ¿qué hizo que de repente cambiara de opinión y se precipitara de vuelta? Incluso en la órbita baja, el espacio no está completamente vacío.
Todavía hay un poquito de atmósfera que, con el tiempo, actúa como un freno, desacelerando lo suficiente lo que haya allí. Piensa en esa pelota de béisbol que lanzaste de lado tan rápido como para que orbitara la Tierra. Con el tiempo, se desacelerará hasta el punto en que la gravedad tome el control. Sin embargo, la Tierra está protegida por su atmósfera. A medida que los objetos caen de regreso, su velocidad continúa aumentando hasta alcanzar decenas de miles de kilómetros por hora. Cuando te mueves a esa velocidad, el aire se resiste. Esa resistencia crea fricción, y la fricción genera calor. Mucho calor. La superficie de los objetos que caen puede superar los 1600 grados, lo que provoca que se fundan, se hagan añicos o se vaporicen por completo antes de que lleguen al suelo. Por eso los científicos no pierden el sueño por los pequeños desechos. Fragmentos pequeños de satélites viejos e incluso herramientas perdidas durante caminatas espaciales caen todo el tiempo. Se desintegran como estrellas fugaces. Nunca lo notamos. Ahora bien, una pelota de béisbol se desintegra al instante. Pero, ¿qué pasa con una bola gigante diseñada para resistir un aterrizaje en Venus? Por suerte, Cosmos se estrelló en el Océano Índico, al oeste de Yakarta, el 10 de mayo de 2025. El radar lo detectó surcando el cielo, brillando, rompiéndose, calentándose, pero aún lo bastante intacto como para llegar hasta abajo. Y lo hizo, afortunadamente, en un lugar desierto. Sin embargo, ahora que se ha perdido bajo las olas, podemos especular libremente. ¿Cuán real era el peligro? ¿Pudo haber caído en una zona concurrida? Absolutamente. Si esa cápsula de 500 kilogramos hubiera caído sobre una ciudad, podría haber atravesado tejados, destrozado coches o, peor, haber herido gravemente a alguien. Y no habrían sonado sirenas ni alertas. El Cosmos 482 fue lanzado en la década del 70, mucho antes de que existieran el GPS y el rastreo en vivo, así que no había ninguna señal para seguir. No había un sistema de guía adecuado. Los científicos solo podían hacer estimaciones aproximadas sobre dónde podría aterrizar. Así que si hubiera caído en tierra, habría parecido un meteorito. La historia del Cosmos con K tuvo un final feliz. Pero no es lo único allá arriba que podría caer. En 2025, unos 11.700 satélites están activos. Pero hay aproximadamente 14.900 en órbita, lo que significa que más de 3.000 ya no están operativos. Y la basura espacial sigue acumulándose. Los sistemas de seguimiento espacial monitorean más de 40.000 objetos que son más grandes que una pelota de softball, como piezas de satélites viejos y fragmentos de cohetes. Los científicos estiman que existen más de 1 millón de fragmentos mayores de 1 centímetro y más de 100 millones de pedazos más pequeños que todavía flotan alrededor. No pueden hacernos daño aquí en la Tierra, pero la mayoría se acumulan en la órbita baja terrestre, donde las colisiones pueden generar nubes explosivas de desechos, dañando satélites y estaciones espaciales. Solo una colisión puede desencadenar una reacción en cadena llamada síndrome de Kessler, donde cada impacto crea más desechos, lo que lleva a más colisiones, hasta que la órbita terrestre se convierte en un campo de demolición. ¿Recuerdas la película Gravedad? Algo así. Y sí, objetos más grandes también caen de la órbita baja. El Cosmos 482 no fue el primer objeto espacial en caer de regreso. En 2016, la Estación Espacial Tiangong-1 perdió contacto y 2 años después regresó a la Tierra, quemándose finalmente sobre el Pacífico. En 2001, la famosa Estación Mir fue derribada intencionalmente. Y antes de eso, en 1991, Salyut 7, otra estación espacial, inesperadamente salió de órbita. La estación de 40 toneladas se desintegró al reingresar y las partes que sobrevivieron se esparcieron por Argentina. Entre otros casos, en 1979, la Skylab de la NASA, la primera estación espacial estadounidense, regresó a la Tierra con un control parcial. Pedazos de ella cayeron en Australia Occidental. Algunos periódicos incluso ofrecieron recompensas en efectivo a quien encontrara un fragmento. Entonces, hemos visto que esto sucedió antes. El Cosmos fue solo el último recordatorio.
Pero la NASA y otras agencias espaciales piensan en este problema, y la mayoría de las naves espaciales modernas diseñadas para retornar tienen paracaídas, escudos térmicos y sistemas de seguridad integrados para guiarlas de regreso. Pero los satélites que no funcionan y la basura espacial vieja todavía están allá arriba. La próxima vez, un objeto del espacio podría no aterrizar sin daño en el océano. Podría atravesar tu techo mientras ves un video de Genial. Pero no te preocupes. Justo cuando piensas que el espacio no podría volverse más extraño, el universo nos sorprende con una curva en forma de una burbuja gigante y brillante que es demasiado perfecta para ser real. Los astrónomos han detectado algo peculiar que flota a través de nuestra galaxia, y no es un planeta errante, que es un cuerpo espacial del tamaño de un planeta que no orbita ninguna estrella. Tampoco es una estrella en sí misma. Ni siquiera es el remanente típico de una supernova. Es una esfera perfectamente redonda y los científicos están desconcertados. Astrónomos estaban revisando datos de un radiotelescopio superpotente cuando notaron algo que parecía una burbuja perfecta y redonda. Al principio, pensaron que eran los restos de una explosión de una estrella masiva llamada supernova. Pero lo extraño era que el objeto era demasiado perfecto. Normalmente, tales explosiones dejan nubes desordenadas y desiguales. Y la recientemente descubierta parecía como si alguien la hubiera dibujado con un compás. Los científicos llamaron a esta burbuja espacial Teleios, que significa perfecto en griego antiguo. Ya han considerado todas las posibles explicaciones, pero ninguna realmente tiene sentido todavía. Este extraño cuerpo celeste fue descubierto gracias a un telescopio en Australia llamado ASCAP. Ha estado escaneando el cielo y encontrando todo tipo de objetos circulares extraños. Esta investigación era parte de un proyecto llamado Mapa Evolutivo del Universo. Algunos de los círculos lejanos, conocidos como ORC, que es la abreviatura de círculos de radio extraños, ya han desconcertado a los científicos. Pero esta es diferente, porque está dentro de nuestra propia galaxia. Al mismo tiempo, aunque Teleios está técnicamente más cerca de nosotros, los científicos no pueden determinar con exactitud qué tan cerca está. Y eso dificulta entender de dónde proviene o cómo se formó. Los investigadores han examinado más de cerca esta extraña burbuja espacial y han encontrado algo muy curioso. Emite un resplandor muy tenue y solo en ondas de radio, no en luz visible ni en rayos X. Basándose en ese resplandor, han deducido que probablemente se trate del caparazón residual de una explosión de una estrella masiva llamada supernova de tipo Ia, uno de los tipos de explosiones más brillantes y poderosos del universo. Este tipo de explosión ocurre de la siguiente manera. Una estrella muerta y superdensa llamada enana blanca comienza a robar material de una estrella cercana. Continúa absorbiendo materia hasta que simplemente no puede soportar más el peso y luego explota en una enorme liberación de energía. Esa parte tiene sentido. Pero, ¿descifrar qué tan lejos está esto? Curiosamente, no es tan fácil. Los científicos han hecho los cálculos y terminaron con dos posibles distancias para Teleios. O está a unos 7.175 años luz de distancia o está mucho más lejos. ¿Alrededor de 25.114 años luz? Más o menos. Dependiendo de cuál sea la distancia correcta, el tamaño de la burbuja podría ser muy diferente. Si está más cerca, entonces tiene alrededor de 46 años luz de ancho. Eso la convertiría en un remanente de supernova bastante joven, tal vez de menos de 1000 años de antigüedad. Pero si está más lejos, entonces es un gigante de 157 años luz de diámetro, lo que podría significar que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál es? Ahí es donde las cosas se complican. Los científicos tienen modelos que nos indican cómo deberían comportarse estos restos de supernova. Y una de las cosas más importantes que esperan ver son los rayos X. Pero quizá recuerdes que Teleios no muestra ninguno. Ni un solo rayo X a la vista. Ese es el gran misterio. ¿Cómo puede algo que debería estar brillando con rayos X estar en completo silencio?
Simplemente no tiene sentido y deja a los científicos bastante desconcertados. Otra idea que los científicos están considerando es que Teleios podría no ser en absoluto un remanente de supernova habitual. Podría tratarse de los restos de un tipo de explosión más raro llamado supernova de tipo IAX, y esta es especialmente extraña. En una supernova tipo IA normal, la estrella enana blanca se hace pedazos por completo. Pero en una supernova tipo IAX no se destruye totalmente. De algún modo sobrevive, transformándose en una estrella zombie. Está dañada, pero sigue existiendo. Esto en realidad explicaría mucho sobre cómo parece y brilla Teleios. Pero, en este caso, tendría que estar mucho más cerca de nosotros, a solo 3.262 años luz de distancia. Eso también la haría mucho más pequeña, alrededor de 11 años luz de ancho. Lo más genial aquí es que hay efectivamente una estrella a esa distancia que podría ser la estrella zombie que causó todo esto. Pero, y es un gran pero, cuando los científicos utilizan otras formas de intentar medir qué tan lejos está Teleios, ninguna coincide en que podría estar tan cerca. Así que, lamentablemente, esta teoría se topa con un pequeño obstáculo. Luego hay otra cosa extraña: la forma casi perfectamente esférica de Teleios. Eso no es normal. Por lo general, las explosiones de supernova son un poco desordenadas e irregulares. La explosión podría empujar nubes de polvo espacial o gas, o partes de la explosión podrían moverse más rápido que otras. Eventualmente, la cáscara que se forma se vuelve llena de protuberancias o comienza a desintegrarse. Pero en este caso, el objeto es casi perfectamente redondo, como un globo. Eso es muy raro. La única forma en que algo podría mantenerse tan ordenado y redondo es si explotó en una parte muy vacía del espacio y se expandió suavemente en todas direcciones. Eso no es imposible, solo muy raro. Ahora, considerando su forma única, probablemente no natural, ¿podría Teleios ser un objeto artificial? ¿Podría ser una esfera de Dyson? Es una megaconstrucción hipotética que podría rodear completamente una estrella y recolectar toda su energía. Al principio, se suponía que esta idea explicaría cómo podríamos detectar vida extraterrestre inteligente observando la energía que utilizan en lugar de esperar a que nos enviaran un mensaje. Verás, aquí en la Tierra solo recibimos una pequeña parte de la energía del Sol. Mientras tanto, un asombroso 386.000 millones de megavatios se dispersan en el espacio en todas direcciones. Para no desperdiciar tal cantidad gigantesca de energía, una civilización podría construir una esfera de Dyson, o más realistamente, un enjambre de Dyson. Montones de paneles solares orbitando la estrella. Les ayudaría a capturar cada pedacito de esa energía para hacer funcionar su planeta, tecnología, sistemas de inteligencia artificial y quizá incluso viajes espaciales a través de galaxias. Para entender cuán avanzada tendría que ser una especie capaz de construir una esfera de Dyson, los científicos usan la escala de Kardashev. Esta clasifica las civilizaciones según la cantidad de energía que pueden utilizar. El tipo 1 puede usar toda la energía disponible en su planeta natal. Alerta de spoiler: ni siquiera hemos llegado a eso. El tipo 2 puede aprovechar toda la energía de su estrella. Ese es el nivel de la esfera de Dyson. El tipo 3 puede utilizar la energía de toda una galaxia. Piensa en esferas de Dyson alrededor de cada estrella e incluso extrayendo energía de los agujeros negros. Actualmente, la civilización de la Tierra se clasifica alrededor de tipo 0.7449. Eso significa que ni siquiera hemos agotado la energía disponible para nosotros en la Tierra, incluidos los combustibles fósiles, las energías renovables y la energía nuclear. Todavía estamos dando pequeños pasos en esta escala cósmica. De todos modos, el problema con la teoría de que nuestro objeto de forma perfecta podría ser una esfera de Dyson es que este ejemplo de tecnología superavanzada emitiría calor. En otras palabras, habría radiación térmica infrarroja y el objeto sería inusualmente brillante en el infrarrojo. Esto podría ser una señal de que algo artificial está absorbiendo la energía de una estrella y reemitiéndola como calor. Pero los científicos no han encontrado firmas de calor ni nada parecido al observar Teleios.
Entonces, ¿tenemos la respuesta definitiva? Aún no. Los científicos han examinado todas las pistas existentes. ¿Qué tan brillante es el objeto? ¿Qué tan grande parece? ¿Y qué tan lejos podría estar? Y ninguna de las posibilidades es totalmente perfecta. Cada propuesta tiene un problema, en especial el hecho de que no estamos observando ningún rayo X, los cuales deberían estar presentes según las reglas habituales. Aún creen que la idea de la supernova regular tipo Ia es la mejor opción por ahora, pero no están 100% seguros. Simplemente no hay suficiente prueba para afirmarlo con certeza. Así que el misterio continúa. El equipo dice que necesitamos observaciones más poderosas y detalladas para realmente descifrar qué ocurrió aquí. Pero en cualquier caso, si algo como Teleios puede existir, ¿qué más hay allí afuera, esperando para desafiar todo lo que conocemos sobre el universo? Una enorme zona de peligro invisible flota sobre la Tierra, afectando satélites, friendo aparatos electrónicos y dándoles dolores de cabeza a los astronautas. Los científicos la llaman la anomalía del Atlántico Sur. Y es algo así como el Triángulo de las Bermudas del espacio, porque ahí pasan cosas raras y nadie entiende completamente por qué. ¿Quieres saber más sobre esta cosa? Bueno, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación peligrosa del Sol. Hablaremos de eso después. Y sobre un punto del planeta, justo arriba del Océano Atlántico Sur, ese escudo se vuelve extrañamente débil. Se extiende sobre Sudamérica y partes de África, creando una especie de punto blando magnético. Ese punto débil es mala noticia para cualquier cosa que vuele por ahí. Cuando los satélites viajan a través de él, sus sistemas se vuelven locos. Las computadoras se congelan, los datos se revuelven, y a veces instrumentos completos se apagan. Básicamente, la versión espacial de cuando tu teléfono se traba justo cuando más lo necesitas. Los astronautas también tienen que ser muy cuidadosos en esta región. Cuando la Estación Espacial Internacional pasa por la anomalía, los niveles de radiación se disparan. No es suficiente para freír a nadie, pero definitivamente no es divertido. El equipo puede recibir un golpe serio. Nadie sabe exactamente qué está pasando todavía. Pero los científicos piensan que la anomalía podría ser una pista de que el campo magnético de la Tierra está cambiando. Si eso es cierto, podría significar grandes cambios para el futuro, para todos nosotros. Verás, la anomalía del Atlántico Sur está conectada con el interior fundido de la Tierra. Muy por debajo de la superficie, el núcleo y el manto del planeta están constantemente moviéndose, fluyendo y chocando. El núcleo externo es un océano giratorio de metal líquido y el manto arriba es roca sólida caliente. Bajo África no hay nada que enfríe las cosas. El manto está más caliente de lo normal, lo que crea cierta inestabilidad en el campo magnético de arriba. En cuanto a Sudamérica, ahí, la placa de Nazca está arrastrando roca y escombros hacia el núcleo. Esto enfría las cosas y mantiene el campo más estable. Tal diferencia salvaje de temperatura parece estar alimentando la anomalía. Según algunas fuentes, la impulsa a través del Atlántico. La anomalía se está desplazando lentamente hacia el oeste. El asunto es que el campo magnético de la Tierra nos protege de radiación peligrosa del espacio, vientos solares poderosos y cambios locos de temperatura, y mantiene nuestra atmósfera bajo control. Pero durante millones de años, los polos magnéticos se han volteado. Cuando pasa, el norte se vuelve sur, el sur se vuelve norte. Y durante esos volteos, el campo puede debilitarse. Y algunos científicos pensaron que la anomalía del Atlántico Sur podría ser una señal de advertencia antes de una reversión magnética completa. Podría significar un desastre para los humanos, pero hablaremos de eso después. La buena noticia es que estos volteos toman mucho tiempo. En promedio, la Tierra voltea sus polos magnéticos unas 2 veces por millón de años. Eso significa que la próxima reversión podría estar a cientos de miles de años de distancia. Hace casi 600 millones de años, el escudo de nuestro planeta casi falló, pero en ese momento pudo haber sido algo bueno. Los científicos piensan que este casi colapso podría haber provocado un impulso evolutivo masivo y ayudado a que evolucionaran las primeras formas de vida complejas. En aquel entonces, durante un periodo llamado Eviacárico, el campo magnético se debilitó drásticamente y permaneció así de débil por unos 26 millones de años. Con menos protección, la radiación solar eliminó gases más ligeros de la atmósfera,
dejando oxígeno flotando libremente en el aire y los océanos. Ese oxígeno ayudó a que los primeros organismos multicelulares que respiraban oxígeno vieran la luz del día. Eran criaturas extrañas y blanditas que apenas se parecían a los animales de hoy. Algunos eran manchas con forma de disco, frondas o abanicos sin forma que se extendían por más de 90 centímetros de largo. Por cierto, uno de los animales más antiguos conocidos, Dickinsonia, estaba entre ellos. Se ve medio bonito, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Gracias a las rocas. Son como cápsulas del tiempo. Pequeños cristales dentro de ellas preservan el poder del campo magnético de hace cientos de miles de años. Por ejemplo, ciertos cristales del sur de Brasil revelaron que hace 591 millones de años, el campo magnético de la Tierra era 30 veces más débil de lo que es ahora. Y rocas de Sudáfrica, que datan de hace 2.000 millones de años, mostraron que el campo estaba a toda potencia en ese entonces. Ahora exploremos un poco. Muy por debajo de nuestros pies está el núcleo interno de la Tierra. Estamos acostumbrados a pensar en él como una bola sólida perfecta, pero nueva investigación sugiere que podría estar cambiando de forma. Durante los últimos 20 años, partes del núcleo interno podrían haberse abultado o hundido más de 90 metros. Eso es como si un rascacielos apareciera o se hundiera muy profundo bajo tierra dentro del planeta. Este núcleo gira independientemente del núcleo líquido externo, que crea el campo magnético que nos protege de la radiación solar peligrosa. La magnetosfera no es negociable. Sin ella, la Tierra perdería su atmósfera con el tiempo. El agua desaparecería y la vida como la conocemos no sobreviviría. Básicamente mantiene vivo al planeta. Sin ella, la Tierra podría convertirse en un Marte estéril, que perdió su campo magnético hace miles de millones de años, y junto con él, casi toda su atmósfera. Entonces, ¿por qué se está deformando el núcleo interno de nuestro planeta? Parece suceder donde el núcleo interno sólido se encuentra con el núcleo externo líquido supercaliente. El metal fundido fluye alrededor de él, y combinado con el jalón de un campo de gravedad desigual, probablemente deforma sus bordes. Los científicos no pueden perforar hasta el núcleo para comprobar esta teoría. Está a 5.150 kilómetros bajo la superficie, pero pueden rastrear ondas sísmicas de terremotos mientras se propagan por la Tierra. Miden cómo estas ondas de choque se doblan, se ralentizan o se aceleran, y eso puede ayudar a descubrir de qué está hecho el núcleo interno y cómo se mueve. Probablemente así es como saben que el núcleo interno sólido está creciendo lentamente, congelando capa por capa del núcleo externo líquido. Pero no te preocupes, tomará miles de millones de años para solidificarse completamente. Para ese momento, la vida en la Tierra probablemente ya se habría ido de todos modos. El Sol va a tragarse nuestro planeta mucho antes de que el núcleo interno deje de moverse. Pero regresemos al tema que apuesto te preocupa más. ¿Qué pasaría si el campo magnético de la Tierra simplemente desapareciera un día? Bueno, el planeta sería golpeado por una tormenta de partículas cargadas del Sol. Los satélites empezarían a fallar y las redes eléctricas se caerían. Nos golpearían niveles más altos de radiación ultravioleta, del tipo que puede causar todo tipo de problemas de salud serios. En resumen, no sería el fin instantáneo, pero la vida se volvería mucho más complicada. Por suerte, ahora sabemos que un campo magnético no desaparece de la noche a la mañana, pero el nuestro se ha estado debilitando lentamente por más de un siglo. Entonces, ¿cómo sería la vida en un planeta con un campo magnético súper débil? Solo tendrías que tirar tu brújula. Ya no apuntaría al norte, solo hacia el parche más cercano de magnetismo más fuerte, donde sea que esté. Las luces del norte y del sur se volverían locas, apareciendo más cerca del ecuador. Todo porque las partículas solares cargadas podrían atravesar la atmósfera más fácilmente. Los satélites estarían bajo ataque constante. Las partículas solares freirían sus componentes electrónicos, afectarían la memoria y causarían lo que los científicos llaman eventos únicos de alteración. Las señales de radio de alta frecuencia también se revolverían gracias a los electrones libres en la ionosfera. Con el tiempo, el viento solar podría incluso empezar a desgastar la capa de ozono, dejándonos a todos más expuestos a la radiación ultravioleta. Ahora, bajémosle al drama. Un campo magnético no es lo único que mantiene vivo a un planeta. Marte sí perdió su escudo magnético hace unos 4.000 millones de años, y la mayor parte de su atmósfera se la llevó el viento. Pero Venus no tiene campo magnético global, pero aún tiene una atmósfera densa.
Si la Tierra perdiera su campo magnético completamente, no desapareceríamos instantáneamente, pero la vida definitivamente cambiaría, y tendríamos que acostumbrarnos a estos cambios drásticos.